programa. Estoy feliz porque ha venido esta noche un escritor al que quiero y admiro mucho. Es cubano y se llama Orlando Luis Pardo Lazo. Buenas noches, señor. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a ti por volver al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, siempre muy feliz de compartir contigo el diálogo y con tu audiencia. Lo mismo digo. ¿Dónde te pilló la muerte de Fidel Castro? Estoy haciendo un doctorado en literatura comparada en San Luis, Missouri, en la Universidad Washington University, y me pilló, por las redes sociales, después de yo mismo haber cometido magnicidio en Twitter, porque muchas veces se regó el rumor de la muerte de Fidel Castro, pues me llega una noticia de la BBC. ¿Estabas despierto a esa hora? Sí, estaba despierto. ¿Y tú habías sembrado por Twitter la noticia de que se había muerto anteriormente? No, muchas veces me hice eco, ¿no? Llegan los rumores de la isla, a veces uno los empuja también un poquito. Y pues la primera reacción siempre fue, esto puede ser otro de esos rumores, pero bueno, que tan pronto lo vi publicado en la BBC y apareció el video panegírico, ¿no? El solemne Raúl Castro, gris como siempre, ligera mala pronunciación. Informándolo, pues es evidente que se anunciaba. No creo que Fidel Castro haya muerto el 25 de noviembre, puede haber sido en la mañana, puede haber sido un día anterior, puede haber sido 3 días antes, ¿no? O sea, se tomó la decisión ejecutiva de hacerlo ese día por algún motivo, una cábala. ¿Qué sentiste? No sentí nada. O sea, en algún momento después pensando, ¿no? Me di cuenta de que yo toda la vida había vivido bajo la égida de un hombre que estaba por encima de la ley y del Estado cubano. Fidel Castro estaba por encima del Estado cubano. Él defenestró muchos de sus propios ministros en diferentes épocas, ¿no? Empujó a la derecha, empujó a la izquierda, empujó al centro, una dictadura arbitraria caudillista, ¿no? Sí. Y en algún momento en tu inconsciente, en tu trauma, que lo tenemos todos los cubanos, tú llegas a pensar que el dictador es inmortal. Y ya eso es una certeza de tu vida. Vas a luchar todo el tiempo contra esa inmortalidad del dictador. Y de repente, pues desciende a su humanidad y es un puñado de cenizas. Si es que lo cremaron, yo estoy muy incrédulo. También te podría decir que no creo para nada esto de que él pidió al final de su vida que ninguna calle de Cuba ni ningún monumento estuviera con su figura. Esto es otro dictum más de Raúl Castro, sí, que de alguna forma ejerce su poder de esa forma. Claro, él tiene el legado y tiene la palabra del hermano y se va a hacer su voluntad. ¿Dónde está el testamento de Fidel Castro? Debería tener una fuerza legal, ¿no? Eso no existe, ¿no? Sí, sí. Me contabas que te sorprendió advertir que en tu universidad, donde das clases, donde estudias, había muchos profesores apenados por la muerte de Fidel. ¿Esto fue así? Sí, absolutamente. O sea, sobre todo en estudios latinoamericanos, Fidel Castro es una referencia permanente, como si fuera un gran intelectual. Bueno, sí. Casi que Fidel Castro es el padre del boom latinoamericano. Gabriel García Márquez dijo que si Fidel se hubiera dedicado a escribir hubiera sido un gran escritor. ¿Eso lo dijo realmente Gabo? Yo difundo eso. Pero sí, yo lo leí, pero si no te puedo citar ahora, ¿no? Yo creo que sí, que está escrito. Debe estarlo. Y bueno, por supuesto, eran muy amigos, ¿no? Y pues de repente alguna lágrima se asomó en las aulas, en alguna de estas clases, donde el gran hombre que había marcado una época y que había definido, por supuesto, conceptualmente la teoría de lo que es los estudios latinoamericanos había pasado y toda una época había muerto. Yo me alegré con la noticia, pero hay gente piadosa, seguramente gente más virtuosa que yo, que dice que solo una persona muy ruin, muy abyecta podría alegrarse ante la muerte de otro ser humano. ¿Qué piensas tú sobre eso, Orlando Luis? Mira, podríamos hablar del derecho al pataleo de los ahorcados. Fidel Castro murió muy tarde, murió impune. El juicio de la historia se le va a aplicar en su momento, aparecerán papeles, aparecerán testimonios. Lo cierto es que se va intocado, La historia no lo va a absolver, pero la justicia humana lo perdió. O sea, y para la nación cubana es traumático que no se haya podido poner en la balanza. Su palabra fue omnipotente, omnímoda, omnisciente, su narrativa creó un país a su imagen y semejanza y así lo dejó. Entonces, sí, solo te concluyo como que es traumático que los cubanos de repente veamos pasar ese hombre y no tengamos una manera de haberlo forzado a escuchar a la nación cubana. Fidel Castro nunca escuchó a la nación cubana. Sin embargo, la nación cubana lo hemos escuchado a él durante horas y horas que suman años. Tal vez yo he escuchado a Fidel Castro durante años.
una permanente narrativa que te llegaba por los periódicos, en la escuela, por la televisión, por la radio, por todas partes. ¿Por qué crees que no lo cremaron? Porque Cuba es un estado que trabaja teatralmente a través de la policía política secreta. Puede haber pasado cualquier cosa. Los huesos de los hombres grandes, incluidos los restos de Martí, los restos de Bolívar, conocemos toda esta necrofilia chavista, los restos de Fidel Castro pueden ser un amarre y eso funciona en la imaginación y en la superchería popular, sabe Dios si en la realidad, si los espíritus pululan por la tierra, y con esos amarres y con esa fuerza se puede perpetuar un régimen en la psicología, en el inconsciente, en la espiritualidad de una nación como Cuba. Entonces, ¿qué pasa si esas cenizas están... ¿Qué pasa si hay un polvazo de las cenizas que los rían en Miami y los huesos están amarrados junto a Martí? O sea, puede haber una necrofilia que el régimen no está narrando, Seguro. pero puede ser perfectamente. Muerto el dictador, ¿morirá también su dictadura? No. ¿O no eres tan optimista? No. La dictadura está atada y bien atada. La transición está en camino, no de la ley a la ley, sino del poder al poder. Como mismo hay peronismo sin Perón, hay castrismo sin Castro, probablemente con Castros de la segunda generación o con Castros tipo Fouché, debajo de una administración civil o de una partidocracia. Si el pueblo cubano o si las iniciativas ciudadanas de la oposición, de la sociedad civil, no se organizan para buscar participación ciudadana efectiva, o sea, lo que dijo el presidente Obama, poder elegir libremente a un presidente que sustituya o que suceda a otro presidente elegido libremente, la dictadura está atada y bien atada y cada vez más legitimada por las democracias del mundo. Léase Unión Europea, léase Casablanca. Sin embargo, Casablanca, ¿Trump puede representar una amenaza para Raúl Castro? ¿Trump puede desatar lo que todavía está atado y bien atado? Yo creo que si el presidente Trump, si la nueva administración se dedica concienzudamente a revertir cada una de las medidas de Obama y llevarlas a un punto pre-Obama, o sea, a la administración Bush, tenemos lo que teníamos en la administración Bush, una dictadura atada y bien atada, perfectamente funcional y perfectamente opresora. No basta con deshacer algunas medidas económicas. Creo que el régimen de La Habana no es igual de ningún gobierno democrático y no se merece créditos financieros ni remotamente, pero en términos de porosidad, de penetración económica, de personas, de Internet, el régimen de La Habana le tiene miedo a eso. Y por eso Obama es una figura odiada por el régimen castrista en gran medida. Porque es querido por los cubanos de a pie. Porque los cubanos de a pie lo ven como un igual y lo ven como que por primera vez desmiente al castrismo de que la amenaza de una invasión, la amenaza del Goliat, no es tal. Claro. ¿Crees que Raúl Castro llegará a los 90 años como su hermano Fidel? Si eso lo definirá el destino, o sea, él era un hombre alcohólico que estaba mal de salud, pero evidentemente ha entrado en este circuito de atenderse la salud, de un circuito de high level, ¿no? Y puede llegar a la edad de Kim Il-sung, a la edad de... Imagínese usted, no es imposible. Si se retira del poder en 2 años como ha prometido... Sí. ¿Quién ocupará el lugar central, capital del poder? ¿Será Díaz-Canel o será el hijo de Raúl, el coronel, sí, el coronel Alejandro Castro Espín? Es difícil esa lotería, ¿no? Porque es muy arbitraria, pero lo que más interesante es que el régimen de La Habana está reaccionando ya con la idea de un referéndum para legitimar esa transición del poder al poder. Están hablando de un referendo que la pregunta no va a ser si el pueblo cubano quiere continuar o no bajo un régimen de partido único, sino si el pueblo cubano va a ratificar, y por supuesto sabemos cómo son las elecciones en Cuba, que el socialismo en Cuba es irrevocable y no puede ser cambiado ni siquiera por la voluntad del pueblo. O sea, ese referendo le está respondiendo directamente en mi opinión, a una iniciativa de un plebiscito pro democracia, como se está llevando como campaña internacional y nacional por el proyecto ciudadano Cuba Decide. Se está llevando la idea de que, tal un poco como fue la solución en Chile, y en otros países, la idea de que el pueblo cubano, hasta que no comienza a participar, no comienza la transición hacia la democracia, con o sin embargo. Si yo creo que este referendo, de alguna manera, que el régimen va a imponer y que lo va a realizar este año, está diciendo, vamos a tener un 98% de votación y el pueblo cubano unánimemente va a elegir vivir bajo la opresión del Partido Comunista. No va a haber polipartidismo si se deja en manos del régimen la transición. Tenemos que, sería una charada, sería un sainete, ¿no? Una tomadura de pelo si hacen eso. Lo han hecho al menos 3 veces en la historia. Sí. 1976, 2002, cada vez que han reformado la Constitución para inmovilizarla más. Después de la publicidad te voy a preguntar algo que es de sentido común, ¿no?
pero yo no he estado nunca en tu isla. Y es, ¿por qué no hemos visto a nadie salir a la calle, a nadie, a pedir libertad una vez muerto el dictador? O a expresar algún sentimiento parecido a la alegría, al alivio, a la esperanza. Pero no hemos visto a uno. Yo sí. El grafitero Danilo Maldonado el Machado, sexto. el sexto, lo hizo a través de un punto de wifi, se filmó a sí mismo y está preso mientras tú y yo hablamos hoy. Podemos hablar de él. Me alegro mucho de que me hayas desmentido tan rápido. Regresamos con el brillante escritor Orlando Luis Pardo Lazo. Yo leí este libro de relatos precioso titulado Boring Home y luego nos va a hablar del último libro de crónicas que acaba de publicar. Ya volvemos. Son crónicas el escritor cubano Orlando Luis Pardo Lazo. Orlando, tú te fuiste en marzo de 2013, ¿verdad? En marzo del 2013, el día de la muerte de Hugo Chávez, que se anunció la muerte de Hugo Chávez, salí de Cuba. ¿Y no has regresado? No, no he regresado a la isla. ¿No has querido volver? ¿Por qué? Fui posponiendo el regreso, se fueron apareciendo los planes, conferencias en universidades, se me ofreció un semestre en Brown University y apareció la beca a Islandia durante un año. Podía haber regresado a la isla y haber salido a cumplir estos otros planes, ¿no? Pero la idea de que me pudieran entrampar en la isla, no tanto por miedo, sino por el hecho de que de repente entendí que el tiempo de la vida humana es limitado, y que yo quiero no poner el tiempo mío en manos de la policía política. Sabia decisión. Una policía política que cada vez es menos ideologizada, que cada vez es menos comunista. Es una policía política que cuando me entrevistaron en una cárcel del régimen me di cuenta que era completamente despotismo inercial del régimen. O sea, el día que te maten o que te den un golpe, como asesinaron a Osvaldo Payá, como creo yo que asesinaron a Laura Pollán, lo están haciendo por ningún motivo en especial, no por una causa ni siquiera ideológica, es por una inercia despótica militar. Terrible, ¿no? Terrible. Precisamente a Osvaldo Payá y Harold Cepero está dedicado este libro, tu último libro. Y dices a Osvaldo Payá y Harold Cepero que son la excepción. Sí, porque ¿Por qué? Si se lee completo el excerpto, ¿no? Es como a los cubanos sin Cuba, dedicado al libro a los cubanos sin Cuba, que somos todos. Sí. Pero también dedicado a Osvaldo y a Harold, que son la excepción, o sea, que no son todos, y que son dos cubanos con Cuba, tan con Cuba que el régimen los asesinó en la isla y allí están todavía esperando justicia. Es una preciosa dedicatoria. Una de las crónicas que me encantó fue las razones por las que te fuiste de Cuba, ¿no? ¿Quieres que te diga un secreto? Esa crónica fue Sí. escrita en la isla antes de irme de Cuba. ¿En serio? Sí. Mira, y son 58 razones, la 59 queda desierta. Yo tengo una cábala con el año 59. Gorky Águila, el músico de Porno para Ricardo, le llama el año del error. O sea, el año 59 forma parte de mi literatura y de mi escritura como una especie de cábala maldita que hay que deshacer en algún momento en la historia de Cuba. De estas 58 razones por las que te fuiste, ¿hay alguna que quieras recordar particularmente? Algunas son muy divertidas. Es exactamente, es una cantinela, es una Catalina que va rodando en una bicicleta y puede ser muy divertida. Algunas te las puedo inventar de nuevo, las 59, ¿no? Mi padre decía, nunca encuentro una pluma que escriba bien o una cuchillita de afeitar con filo, cosas tan domésticas como esas. Y otras, bueno, pues son mucho más serias, ¿no? O sea, es un poco 59 coloquiales, domésticas razones por los cuales los cubanos, con salud pública, gratuita, prefieren tirarse al mar y venir a Miami tal vez para vivir sin medical insurance. ¿Por qué el cubano hace eso? Hay algo más que no tiene que ver con esta demagogia de que todo es gratuito en Cuba y el cubano elige ponerse a veces en situaciones económicamente muy incómodas, pero para vivir con libertad. Porque cuando a un pueblo se le pregunta si quiere vivir en libertad, siempre tiene un sentido común muy grande y elige la libertad. Pero claro, ¿no? Claro. Me fui de Cuba para viajar sentado en un bus. Casi nunca podía viajar sentado en un bus en Cuba. Porque van apiñados. Siempre viajaba en la puerta. Además me gustaba, porque también cuando uno es adolescente se convierte un poco en un vándalo de estos ómnibus. Me fui de Cuba para ir a un zoológico con animales. Los animales en Cuba, en el zoológico de 26, fueron canibalizados por los propios funcionarios. Has cumplido, ¿no? Esos dos deseos, me imagino, ¿no? Sí, son tristes los zoológicos en cualquier caso, me he dado cuenta de eso. Es verdad. Sí. Sí. Me fui de Cuba, esta me encantó, para darle la mano a Milan Kundera.
Y luego dices, en la incultura de Cuba lo leí convencido de que Milan Kundera era una mujer. La primera vez que ponen un libro de mi mano, sin haber visto la película sobre su más famosa novela, que un checo, este libro es subversivo, no se puede ver. Bueno, pues Milan, ya yo estaba enamorado de una muchacha checa que se llamaba Milan Kundera. Era muy adolescente, ¿no? Y el libro fue fascinante descubrirlo en La Habana. ¿Y le has dado la mano todavía? No, no pude. Milan Kundera se esconde mucho Se esconde mucho en París. Se esconde mucho en París. Me fui de Cuba para ver unas Navidades de verdad y también luego para ver si la nieve era verdad. ¿Cumpliste? Sí, y ¿sabes qué? La nieve es tibia y no es verdad. La nieve forma parte como de un escenario que tenemos los cubanos en la cabeza, ese trauma navideño. Esa frase que has dicho, ¿eh? La nieve es tibia. Es muy tibia. Y no es verdad. Y no es verdad. ¿De qué manera no es verdad la nieve? Forma parte de un escenario que los cubanos traemos. Claro. Nosotros traemos nuestra propia nieve, nuestro propio blanco mental. Y en los escenarios de Navidad en Cuba pues echamos algodón, arroz y los convertimos en navideños a propósito. Ay, aquí no he podido quitarme la sensación cuando nieva, que sigue siendo ese escenario que creábamos en Cuba con algodón y con arroz. ¡Qué locura! ¿Dónde pasaste las Navidades? ¿Allá en Saint Louis? En San Luis, sí. Sí. ¿Cayó nieve? No. Un poquitico. Y mi madre, que está de visita conmigo, pues pudo ver la nieve por primera vez a sus 80 años. ¡Ah, qué maravilla, Marta! ¿Y se emocionó? Sí, se puso un traje de astronauta y caminó sobre la nieve con la alegría de una niña de 8 años. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Dios la bendiga, cuídala mucho. Y entonces, a ver, ¿cuál otra me fui de Cuba para postularme como presidente de Cuba cuando los déspotas, no creo que pueda leer este verbo. Déjalo. Déjalo. ¿Te gustaría? No, o sea, si puedo servir en algún momento a mi país, yo creo que hay que trabajar mucho todavía por propiciar un marco legal donde no importe la persona, el protagonismo, el proyecto personal incluso de cada uno de los líderes de la sociedad civil. Nadie nos ha elegido. Nadie eligió a Orlando Luis Pardo Lazo, ni a Giovanni Sánchez, ni a Antonio Rodiles, ni a Rosa María Payá, ni a Guillermo Fariña. Se necesita crear un espacio participativo, de ahí la importancia que yo le apuesto por el proyecto Cuba Decide, de crear un marco participativo donde el gobierno tenga que propiciar una pregunta al pueblo. Capriles lo mencionó ahora hablando de Venezuela y lo mencionó Freddy Guevara. Si el pueblo no opina, no participa, pues la transición siempre va a ser un arreglo entre poderes personales y despóticos. ¿Sería quizá de gran utilidad que el presidente Trump apoyara esta idea de Cuba? Sería maravilloso poder acceder, ¿no? Sería maravilloso poder acceder a la administración Trump y poderle plantear esta visión de que hay una manera y hay un camino efectivo, legal, propositivo de impactar en Cuba y que no es injerencista, no es dictar agenda al gobierno cubano, es favorecer la voluntad del pueblo cubano. Él acaba de ser elegido, aunque no con el voto de la mayoría absoluta, pero acaba de ser elegido democráticamente en este país y debe estar consciente de que en Cuba los cubanos no podemos hacer eso ya por 6 décadas. Y hay un camino para apoyar eso. En lugar de hablar con los agentes de la dictadura, que hable con ustedes, con los líderes intelectuales, morales de... O en lugar de trabarnos en una discusión pro-embargo, contra-embargo, pro-remesas, contra-remesas, que sería como la superestructura, enfrascarnos en que en la mesa de negociaciones, incluso con el régimen cubano, con la iglesia cubana, con los opositores cubanos, en la mesa de negociaciones, un punto fundamental es la participación ciudadana. De hecho, la existencia del ciudadano mismo a través de un referendo donde se consulte si la nación cubana realmente quiere de manera libre, competitiva, vivir para siempre bajo la égida del Partido Comunista de Cuba. Es un referéndum un poquito como el que perdió el Pinochet, ¿no? Yo diría mucho como el que perdió Pinochet. Y por supuesto, con todos los riesgos que tendría que ver para que no fuera fraudulento, supervisión internacional, conteos paralelos, o sea, hay que crear los mecanismos primeros para poder llegar ahí. No queremos un plebiscito en Cuba mañana por la tarde. Sería una trampa. Es el referendo que está hablando el general Raúl Castro ahora. No queremos eso. Es crear las condiciones de participación donde esta entrevista podamos hacerla en el Canal 6 de La Habana y se pueda publicar en la prensa y la gente pueda conocer las caras de los opositores y de los ciudadanos cubanos. Ahora, Pinochet diseñó todo un esquema de impunidad, ¿no? Un puente de plata. Es decir, ellos perdieron el gobierno, pero preservaron una cuota alta de poder. Él era senador... seguía dirigiendo las Fuerzas Armadas. ¿Tu
¿Visualizas un escenario así para Raúl Castro y sus adláteres? No, la arrogancia y el despotismo y la impunidad con que han trabajado no vaticina eso. Yo no creo que el régimen de La Habana vaya a construir un puente de plata para salir del poder. El régimen de La Habana es tan omnímodo que a la vez es frágil. A la primera vez que dejen la participación ciudadana, yo creo que la gente mayoritariamente va a demostrar, en Chile el plebiscito fue balanceado el resultado. Pero sí, en La yo creo por poco. Yo creo que en Cuba sería apabullante y desmoralizante la derrota que sufriría el castrismo en elecciones libres y plurales. Ese es mi vaticinio. ¿Y cuál es tu vaticinio? ¿Cuál de las dos dictaduras caerá primero, la cubana o la venezolana? ¿Cuál ves más débil? La dictadura cubana es ya como un clásico, es canónica, está entronizada, ha vaciado de sentido la nación, ha vaciado la narrativa del poder, y podría pensarse que es una dictadura que está influyendo en la política exterior de todos los países. Colombia ahora, con los procesos de paz. Estados Unidos podría terminar usando a la dictadura cubana como este policía malo que funciona y es su aliado y hacen pactos con ellos. Y los Estados Unidos y ahora la Unión Europea también, al levantar la posición común, podrían estar legitimando el hecho de que la dictadura cubana pueda perpetuarse como se ha perpetuado el comunismo en China, en Vietnam y en otros países. Terrible. Te decía, el capítulo que le dedicas a Laura Boyan de Las Damas de Blanco, que en paz descanse, es muy, muy conmovedor. Fue un día muy triste en La Habana, un día de octubre del año 2011 que llovía y yo estoy seguro que Laura Boyan fue asesinada clínicamente en el Hospital Calixto García de La Habana. ¿De qué manera crees que la mataron? Muy simple, estaba aislada, no tenía prácticamente acceso a los familiares y cuando llegamos a la funeraria Laura Boyan había sufrido estaba completamente hinchada, había acumulación de líquido. Yo creo que no hicieron nada para salvarle la vida, mientras la pobre familia y los disidentes estábamos tuiteando y tratando de reclamar. El régimen estaba con toda impunidad esperando la muerte de ella y no hizo nada a favor. O sea, y además Laura Boyan, lo más triste de todo es que no le permitieron defenderse. Desde que llegó al hospital estuvo anestesiada. Si no lo hubieran anestesiado, ella hubiera reclamado de otra manera. Les ruego que lean este libro brillante y al mismo tiempo valiente de Orlando Luis. Se titula, dilo tú por favor. De Clarín Escuchar del Silencio. ¿Por qué? Que es una reescritura del himno nacional cubano, del Clarín Escuchar del Sonido. Ya basta de fanfarria patriotera y también tenemos que hacer un poco de silencio. Y es un libro no solamente contra el castrismo, sino también que pone en crisis la idiosincrasia cubana. Tienes una prosa endiablada, tienes un talento superior. Te felicito de corazón. Gracias a ti. De escritor a escritor. A ratos me conmueves, en ocasiones me haces reír, veo cosas de Cabrera Infante en ti, cómo juegas con el lenguaje. Te felicito. Gracias. Es un placer dialogar contigo. Lo mismo y hasta prontito. Hasta pronto. Hasta pronto. Un aplauso para él y para Marta, su mamá, por favor. No somos muchos, pues, pero es un aplauso del sentido. Regresamos después de la pausa.